¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión especial de Póker Político. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la senadora Gina Cruz, quien nos representa en la Cámara Alta del Parlamento Mexicano, que en este caso es el Senado de la República. Bien, la locación de este lugar es muy diferente a las locaciones anteriores que utilizábamos en un estudio, porque sucedió la pandemia y otras cosas más. Entonces, pasamos el Zoom ahora a una locación más grande para este momento muy especial. Así. Gracias por la entrevista. Bueno, compartirte que el primer día en el Senado, bueno, pues fue prácticamente el 1 de septiembre del año 2018, pues donde prácticamente únicamente fue la toma de protesta. Ya la primera sesión la tuvimos al día siguiente, y pues uno de los propósitos que tuvimos desde el primer día en la Cámara Alta fue llevar y presentar las iniciativas que creemos que son buenas para Baja California, el estado que representamos. Tuve la posibilidad de subir a tribuna en el segundo lugar. Primero, antes de mí, pasó un compañero en el segundo lugar, en donde presentamos nuevamente, después de 3 años que la presentamos en Cámara de Diputados, cuando estuvimos por allá, presentamos la iniciativa de reforma al artículo 2 de la ley del IVA, en donde buscábamos que se ponga en ley la reducción del IVA en la frontera al 8%. Actualmente, de manera generalizada, el IVA está al 16% y buscamos que se redujera al 8%. La presentamos y bueno, pues prácticamente hubo pues una serie, la primera sesión formal, una serie de presentación de senadores de todos los grupos parlamentarios con sus iniciativas. Muchos, como tu servidora, pues ya íbamos preparados a presentar iniciativas. Y fue pues prácticamente así. Obviamente también pues el tener conocimiento, conocer al personal, conocer el espacio físico en donde estaremos o estamos laborando, y pues prácticamente así fue el primer día. A los 2 días tuvimos sesión nuevamente, y pues es el desarrollo del trabajo parlamentario normal, ¿no? Y bajo ese trabajo que usted hace y la experiencia que lleva en la Cámara, ¿cómo es trabajar desde la oposición? Bueno, mira, no es la primera vez que nos toca hacer oposición. Ya como diputada federal y presidenta de la comisión, puedo decir de las comisiones más importantes en la Cámara de Diputados, como presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, nos tocó trabajar siendo oposición del partido mayoritario, el partido en el gobierno, que era pues en ese tiempo el PRI. Ahorita que nos toca otra vez, ahora desde el Senado de la República, con un partido de oposición como Morena, ha sido diferente totalmente. Yo puedo decirte que desde la Cámara de Diputados había posibilidad de la comunicación, de la negociación, porque parte de la función del senador es obviamente la negociación, sobre todo con los temas que son buenos o que podemos nosotros plantear como buenos para nuestro país o para las entidades. Sin embargo, ahorita, en el tiempo que estamos viviendo con un presidente autoritario, donde estamos viendo que únicamente es una persona la que cree tener la razón y cree saber qué es lo mejor para nuestro país, en donde no hay contrapesos, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque tiene el partido en el gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores tiene la mayoría, no la calificada, pero sí la mayoría para hacer modificaciones de leyes. Pues obviamente ha sido muy complejo, porque pudiéramos decir que es un partido o un grupo parlamentario que no escucha. Lo único que escucha es al presidente de la República, en donde nadie le da la contraria, y no necesariamente porque tengan razón. Y bueno, ha sido muy difícil, muy complejo el poder lograr que algunas de nuestras iniciativas puedan cruzar la frontera de las comisiones, porque ellos tienen mayoría en todas las comisiones. Sin embargo, hay que decirlo también, ha habido temas en donde hemos acompañado la iniciativa del presidente en algunos, pocos temas, pero en algunos, porque también hay que ser responsables, no únicamente es ir a estar ahí durante el tiempo que estemos en esa responsabilidad de decir no a todo. Hay que también pues tratar de aportar, porque se trata de, ok, si bien es cierto, no estás de acuerdo tú con alguna postura o alguna iniciativa, ok, no estoy de acuerdo, pero mira, esto es lo que te puedo aportar. Es no, pero te propongo. Y en este caso, específicamente en estos 2 años, debo decirte que no ha habido apertura ni al diálogo, etcétera. Inclusive hemos visto cómo han estado destruyendo instituciones, destruyendo programas
que creemos que son importantes que han sido importantes y que han sido programas valiosos independientemente de qué partido los propuso, de qué gobierno los propuso, y pues prácticamente ahorita se están desmantelando, ¿no? Ahí es donde viene la parte de la frustración, que dices, ¿cómo es posible que cosas que son buenas para México pues estén desapareciendo? Y bajo este autoritarismo que tiene el gobierno federal y bajo este sentimiento de oveja que tienen los compañeros parlamentarios de Morena, ¿alguna vez ha recibido amenazas o ha recibido molestias o ha recibido insultos por parte de sus compañeros de Morena? Mira, yo en lo personal no, te puedo decir con toda honestidad, en lo personal no he recibido ningún tipo de insultos hacia mi persona, por así decirlo, no directamente. Sin embargo, bueno, pues sí, lamentablemente y vergonzosamente hemos visto cómo algunos compañeros y compañeras, sobre todo de Morena, cuando suben a la tribuna, cuando utilizan la tribuna, ahora sí como dicen, la más alta tribuna de la nación, la utilizan para agredir verbalmente a nuestro grupo parlamentario o a los otros grupos parlamentarios por no estar de acuerdo con ellos, inclusive sí llegando a los insultos, sí llegando a la grosería, al utilizar palabras altisonantes. Desgraciadamente, la verdad sí da pena, porque finalmente esto se está viendo en el canal del Congreso, la ciudadanía lo está viendo, fuera del país lo pueden estar viendo. Y nada más en una ocasión, sí, una senadora que se caracteriza por tener esa actitud, sí me tocó que estábamos ante la representante de la Unión Europea y ella estaba hablando precisamente de que hay fondos de la Unión Europea para México para el tema de la protección del medio ambiente. Entonces yo en mi participación, estos trabajos se estaban desarrollando dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores a la que pertenezco, conjunto con la de medio ambiente precisamente, y en mi participación yo decía, bueno, pues qué interesante que viniera la Unión Europea a promover fondos, a apoyar a México en el cuidado del medio ambiente, cuando en México pues estábamos viendo que está el presidente aferrado a una obra que va a ser prácticamente, le dicen econocidio, ¿no? Lo que es el Tren Maya, en donde inclusive el secretario de Medio Ambiente fue despedido porque no quiso firmar el permiso medioambiental para que se destruyan, pues ahora sí que hectáreas de manglares que zona protegida. Y yo hablaba de esto y una senadora, pues se molestó mucho y empezó a decir muchas cosas, como pues diciendo que mentía y cosas así, la verdad, muy desagradable, y me dio pena. Yo le pedí una disculpa a la representante de la Unión Europea por esta actitud y le dije, no, los parlamentarios mexicanos no somos así, simplemente, bueno, pues hay quien sí, ¿no? Entonces, cosas como esas, pues sí suceden y suceden muy seguido. Hace unas par de semanas, cuando precisamente se dio aquella sesión de la desaparición de los fideicomisos, pues a una senadora, al momento que votó a favor de desaparecer los 109 fideicomisos, pues lo dijo junto con un agregado cultural, ¿no? Entonces, pues muy lamentable, pero bueno, es lo que hay, es lo que la ciudadanía finalmente decidió, ¿no? Esa vez fue trending topic en Twitter y ese video fue viral, donde aparece esa señora. Pues es la misma, y la que normalmente nos insulta. Todo un personaje. Sí, y bueno, también hay que decir, más para que te des una idea, es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de este país, del Senado mexicano. Entonces imagínate, pues, el nivel. Sí. Bajo esa actitud infantil, podríamos decir, o esa actitud poco diplomática que tiene este partido, ¿alguna vez ha recibido acoso por parte del gobierno? Ya vemos que ellos gobiernan a todos los niveles y también en la Ciudad de México. ¿Alguna vez ha recibido acoso por parte de las diversas instituciones que están a cargo de ellos? No, nunca. No podría decir a que algo haya sucedido, que me hayan mandado a una auditoría, una cosa, que es lo que está sucediendo con muchas personas que están en el sector productivo, que por no estar de acuerdo con las políticas de este gobierno y manifestarse en ese sentido les ha sucedido, ¿no? En el caso de tu servidora, no. Esa es una muy buena noticia. Bajo esa tranquilidad y viendo la actitud que tienen, ¿usted ha presenciado algún momento agresiones físicas por parte de los compañeros? Pues bueno, tuvimos ahí
en el Senado hace algún tiempo tuvimos sí, una escena muy desafortunada en donde se dio una votación ilegal por parte, y obviamente hubo pues claramente las cámaras y todo, una votación en donde inclusive metieron más votos de las personas que estaban en la sesión, etcétera. Y fue cuando se trató de tomar protesta de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y bueno, sí se dio ahí algunos jaloneos físicos, inclusive tu servidora, pues sí me tocó que entre dos compañeras me aplastaran, pues yo estoy bajita, ¿no? Y eran dos compañeras altas, y yo la verdad me traté de quitar a una y nomás le hice así, parecía como si hubiera habido golpes, pero no hubo. Sin embargo, sí, a un compañero, Gustavo Madero, un senador que no metió ni siquiera las manos, entre varias mujeres, compañeras, lo tumbaron al piso. Bueno, sí, fue muy, muy desafortunado, muy desagradable, porque no es necesario que lleguemos a ese grado. Debemos aprender a entendernos con palabras, porque imagínate si los que somos representantes populares, representantes de los estados, de la gente, llegamos a ese grado, ¿qué podemos esperar de la ciudadanía? ¿Cómo podemos esperar que la ciudadanía arregle sus controversias, ¿no? Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales se inventó ese sistema, para evitar los golpes y a través del diálogo. Bajo ese sistema, las personas pueden presentar propuestas para poder cambiar X o Y condición del lugar donde se encuentran representando. ¿Usted cuántas iniciativas ha presentado y qué planea presentar próximamente? Híjole, pues llevo ya alrededor de el número exacto no lo tengo, pero sí más de 50 iniciativas presentadas. Ahorita, déjame decirte que estoy cerrando el segundo año, de hecho tengo próximamente mi segundo informe de aquí de legislativas, y estoy cerrando prácticamente con la agenda que construimos durante la campaña. Durante la campaña, independientemente de la agenda que ya se tenía trabajada por parte como plataforma política de la coalición a la que yo representé, en los recorridos que hicimos durante 90 días fuimos recogiendo las peticiones ciudadanas diferentes, porque bueno, pues hay que también decirlo, un legislador finalmente no es especialista en todos los temas. Sin embargo, el tener la posibilidad de salir a campaña, a escuchar a la ciudadanía, pues te va generando una agenda de compromisos en materia legislativa. Hay que aclararlo muy bien. Entonces, yo prácticamente ya estoy cerrando con todas esas iniciativas que se me presentaron, y ahorita he estado trabajando con acercamientos de grupos que han venido y que hemos tenido reuniones, y ahorita hay dos temas muy específicos. Uno tema es la situación que están viviendo en el campo, aquí especialmente en el Valle de Mexicali. Estamos trabajando justo de acuerdo, ahora estamos esperando a ver cómo quedaba el presupuesto de egresos que se acaba de aprobar el día de ayer en la Cámara de Diputados, que es un tema, la verdad, muy lastimoso y que verdaderamente está afectando al campo mexicano. Por otro lado, también se han acercado conmigo un grupo de transportistas de aquí de Baja California, pues obviamente que se le están afectando las modificaciones y el nuevo Instituto de Movilidad que se creó aquí en nuestro estado, como parte de las funciones que no tenía y que ahora tiene el Estado, en términos del control y el manejo que se quiere dar al transporte aquí. Si bien es cierto, es un tema federal, tema estatal, el de esta ley, hay una solicitud para que presentemos un punto de acuerdo en el Senado de la República, que tiene que ver con por ejemplo, el transporte de carga que cruza por Baja California. Se le está queriendo obligar por parte del Estado a que paguen un permiso. Ellos nada más están de paso, ellos ya pagan el permiso a la federación, ¿sí? Entonces sería prácticamente una doble tributación únicamente por cruzar, por ejemplo, de Sonora por la carretera 1 hasta Tijuana. O sea, únicamente por cruzar, ellos iban aparte que decirlo, en una carretera federal, la única carretera estatal sería prácticamente la Rumorosa. Les quieren hacer un cobro adicional por el permiso, no la cuota que tienen que pagar allá en la caseta, sino un permiso adicional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues obviamente hay mucha molestia, porque no son 3 pesos lo que van a pagar. Y si nosotros tenemos todos nuestros permisos federales, nosotros transitamos por todo el país. No puede ser
que ahorita un estado nos quiera cobrar adicionalmente. Bueno, ese es el punto de acuerdo que traemos ya ahora sí que ya lo estamos trabajando, que son los que estaremos presentando pues antes de que termine el periodo legislativo. Eso es algo preocupante porque pues básicamente es como pensar que Baja California es otro país. Ya ni siquiera Canadá, que tuvo que firmar un tratado de libre comercio entre todas sus provincias, pasó eso. Y algo que está sucediendo aquí en México, que está muy mencionado, pues son los temas femeninos, referentes a la seguridad y la seguridad web, la seguridad virtual, es algo muy importante y lo vemos pues con el ciberacoso, etc. Salió una ley, la ley Olimpia, en honor a una muchacha que tuvo un video muy controvertido. Entonces se hizo la ley, etc. Y esta ley, muchas personas tienen preguntas. Claro, ¿por qué? Porque tal vez no han encontrado la información correspondiente, no han encontrado la información correcta y pues la queremos ilustrar aquí. Para eso le vamos a preguntar, antes de la ley Olimpia, ¿había un castigo para las personas que difunden fotos o videos íntimas de otras personas? Ya en otros estados ya existe, ya se ha tipificado como delito lo que tiene que ver con la ley Olimpia, ¿sí? Dentro de la ley de acceso, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Aquí en Baja California ya se había dado, precisamente a partir de esta chica, ¿no? Se hizo todo un movimiento y según entiendo en Baja California ya se había aprobado algo en la legislación estatal. Y bueno, ahora llega este tema a la Cámara de Senadores en donde prácticamente, bueno, dentro de las comisiones se hace el trabajo y se hace y se busca la tipificación precisamente de que sea delito el que una persona utilice imágenes no, y esto ahora sí que aplica para cualquier persona, hombre, mujer, que utilice, que suba imágenes digitales a las redes pues ahora sí que de una mujer pues en situaciones íntimas, ¿no? Inclusive videos, fotos, etcétera. Y antes no se estaba tipificado como delito, hoy en día ya está tipificado tanto en el Código Penal Federal como en esta misma ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Creo que este es un paso importante. ¿Por qué? Porque antes cualquier persona con toda facilidad podía reproducir estas imágenes de una persona, pues obviamente atentando contra su integridad, contra su intimidad, y se han dado muchos casos, no tengo el número de cuántos, pero sabemos que se han dado muchos casos inclusive de exparejas que hacen este tipo de situaciones por venganza, por lo que sea, ¿no? La verdad es muy lamentable, pero con esto se está dando un gran paso, un paso histórico en ese sentido. Lo único que sí hay que decirlo, nosotros dentro de la discusión, mi grupo parlamentario presentamos una reserva buscando que esto no únicamente aplicara para el compartir imágenes de mujeres, porque también los hombres sufren de este tipo de violencia. También hay hombres, muchachos, niños, señores, no sé, que pueden sufrir este tipo de violencia que no únicamente afecta a las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese no pasó. Ahorita, ok, vamos viendo que funcione ya con la única tema que es el de las mujeres, y creo que no es posible que se siguiera permitiendo esta situación. Ahorita estamos viendo muchos casos de esto, porque todo el mundo tiene acceso a un teléfono, acceso a una cámara, etcétera, y es muy lamentable estar viendo cómo pueden destruirle la vida a una mujer con este tipo de acciones, ¿no? Y eso es resultado de la democratización de la tecnología y del abaratamiento de las TICs para que las personas puedan acceder. Y pues obviamente si puedes crear una empresa desde tu celular, también puedes destruir la vida de una persona desde tu celular. Y ahora respecto al futuro del 2021 y 2024. Algo muy, muy polémico, algo que está en boca de todos y del que no tenemos todavía respuesta. ¿Qué efectos considera que puede tener la futura nueva presidencia de los Estados Unidos en nuestra frontera? Híjole, bueno, pues lo hemos venido diciendo, y como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, pues obviamente nos preocupa. Hemos dado seguimiento puntual en estos 2 años de esta administración de cómo el presidente de México ha llevado las relaciones binacionales con Estados Unidos. Obviamente
nos preocupó mucho que en el pasado mes de julio el presidente López Obrador fuera a una visita de Estado cuando no había salido y de hecho sigue sin salir a ninguna parte del mundo como jefe de Estado, pero resulta que cuando lo invita el presidente Donald Trump, que ya estaba en campaña, lo invita a los Estados Unidos con el pretexto que estaba entrando en vigor el TEMEC, resulta que pues asiste a esta invitación a Washington. Curiosamente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también fue parte del TEMEC, porque es un acuerdo trilateral, no asiste a esta reunión y prácticamente vemos que el único tema que se vio en esta reunión de jefes de Estado fue tomarse una foto, que yo creo que el presidente Donald Trump pensó que le iba a servir para su reelección y pensó, yo creo que los mexicanos en Estados Unidos iban a votar por él, pero pues hay que decirlo, alrededor del 75% de los mexicanos en Estados Unidos no votaron por él, votaron por el Partido Demócrata. Entonces, pues obviamente desde entonces sí hubo una preocupación. ¿Por qué? Porque, por un lado, sabemos que el Partido Demócrata ha sido el partido que más se estuvo oponiendo precisamente a las condiciones del nuevo Tratado de Comercio. México, o sea, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Obviamente, en aquel tiempo decíamos, si no gana el presidente Donald Trump la reelección, México va a tener problemas. ¿Qué es lo que sucede ahora con la elección? Pues resulta que el presidente de México dice que argumenta, para no felicitar al presidente electo, argumenta que esperará hasta el mes de diciembre que haya un resultado de la impugnación que el presidente Donald Trump está haciendo a la jornada electoral, por un lado, y al resultado, y dice que en caso de que se resuelva a favor de Joe Biden, pues entonces sí lo va a felicitar, argumentando que él ahora sí que porque la Constitución se lo establece y se lo obliga, de la no intervención, que no se va a meter y no lo va a felicitar. Curiosamente, al mismo tiempo se llevaron elecciones en Bolivia, cuando únicamente se habían contabilizado el 18% de las boletas electorales de aquel país. El presidente López Obrador ya estaba sacando un video donde lo está felicitando. Entonces, o intervienes o no intervienes en las elecciones de un país o en la política de un país. Aquí lo cierto es que pues el presidente López Obrador, a diferencia del discurso que siempre ha tenido, que siempre tuvo como candidato, o inclusive cuando había otros presidentes criticándolos por la relación de Donald Trump con México, pues resulta que el día de hoy prácticamente pues se encuentra arrodillado ahora sí que a sus pies, haciendo lo que el presidente Donald Trump le ha exigido, como la utilización de la Guardia Nacional. En lugar de estar cuidando la seguridad de los mexicanos, está prácticamente siendo el muro humano en la frontera sur de nuestro país. Obviamente, ¿qué consecuencias vemos nosotros? Ahorita, ya en este momento, ya hay mucha molestia por el Partido Demócrata. Nosotros nos preocupa que vengan nuevamente, una vez que llegue en el mes de enero, que tome posesión como presidente. Obviamente va a buscar primero pues la revisión del Tratado de Comercio. ¿Por qué? Porque el Tratado de Comercio se tuvo que modificar, hubo un acuerdo, un protocolo modificatorio por diversas leyes que México tuvo que reformar. Por ejemplo, en materia laboral se tuvo que firmar un acuerdo medioambiental, que ahí pues prácticamente va a haber una controversia. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata y el nuevo presidente electo, él cree verdaderamente en las energías renovables. Y cuando por otro lado vemos que en México estamos regresando precisamente a la generación de energías pues con productos no renovables, ¿no? Entonces, y además hay una gran molestia porque todas las inversiones que tienen que ver con energías renovables, nuestro país las está cancelando. O sea, es decir, no están cumpliendo con los compromisos, no se está cumpliendo con los contratos ya contraídos, y finalmente hay alrededor de 100 inversionistas estadounidenses que están ahorita muy molestos, que seguramente llevarán a México a juicios internacionales precisamente por el no cumplimiento de los contratos que tienen que ver con energías renovables. Esos son dos temas, el tema laboral, el tema medioambiental.
pues que México obviamente pues hemos visto cómo estamos en retroceso en ese sentido y con esto pues no se va a poder cumplir. Y luego hay un detalle muy importante, la vicepresidenta que es Kamala Harris, como senadora votó en contra del Tratado de Comercio. Entonces, México no la va a tener fácil, creo yo. Obviamente, ¿qué es lo que podemos esperar? Que yo, la verdad, pediría que el gobierno de México dé un golpe de timón y que le dé, ahora sí que 180 grados la vuelta a la política en materia de política exterior, cómo la está manejando, porque finalmente a quien más va a afectar es a la gente que estamos en la frontera en un momento dado. ¿Con qué? Con que se endurezcan el tránsito en las fronteras, en las garitas, etcétera, que afecte el tema comercial con los productos que se importan y que se exportan, por ejemplo, obviamente el tema migratorio. O sea, al momento que el presidente está arremetiendo de manera directa contra el presidente electo, ¿qué es lo que va a suceder con nuestros connacionales en Estados Unidos? Yo creo que todo esto no lo está pensando el presidente, porque luego sigue diciendo, todavía en sus mañaneras todos los días, que no lo va a felicitar. La verdad, muy lamentable. Inclusive me dio mucha pena la embajadora Marta Bárcenas, que es la embajadora de México en Washington, que tuviera que salir a decir que ella, pues, con la política del gobierno de México, pues tampoco lo va a felicitar cuando, pues, las relaciones de México-Estados Unidos siempre se han podido mantener en un buen ambiente y en este momento, pues, esté sucediendo esto tan lamentable. Esa doctrina Estrada, que a veces sí lo utilizan, a veces no lo utilizan, a veces intervienen, a veces no intervienen, a veces felicitan, a veces no felicitan, y esa forma de gobernar tan ilógica que tienen ahorita de que, pues tal vez si lo ves desde un punto de vista superficial sí es ilógica, pero si lo analizas bien, pues tiene ciertos tintes oscuros. ¿Usted cree que las personas lograrán ver, quitarse esa gafa, esa venda de los ojos y finalmente votar en contra y finalmente que la oposición logre quitarle la mayoría a Morena en la Cámara Baja el próximo año? Mira, yo creo que eso es algo que ya está sucediendo. Yo creo que la gente, que efectivamente había un hartazgo en nuestro país, efectivamente la gente volteó a ver a un proyecto diferente en el discurso, por lo menos, en donde se generaba o se estaba, aparentemente estaba generando una esperanza para nuestro país de hacer las cosas totalmente distintas, porque sí, había un desgaste de los gobiernos anteriores, en todo, ahora sí que en todos los órdenes, y lógico, natural, y bueno, había que darle la oportunidad, ¿no? A un nuevo proyecto. Por lo menos así lo manejaron. Obviamente sí había un líder que es el hoy presidente de la República que generaba esa expectativa. Sin embargo, déjame decirte que en estos 2 años, por lo menos del gobierno federal, obviamente la gente pues ha estado viendo que la manera de hacer gobierno pues no ha sido ahora sí que la más efectiva. Por lo menos a la gente que entiende cómo funciona un país, a la gente que está viendo que pues están perdiendo empleos, que el sistema de salud está totalmente desarticulado, que la seguridad pública, o más bien la inseguridad está a la alza, que no se supo manejar, no se ha sabido manejar la crisis de salud ahora con la pandemia, que no es culpa de ningún gobierno, pero sí es culpa o responsabilidad del gobierno cómo la maneja. También, por ejemplo, te podría decir que cómo la economía pues está prácticamente, estamos económicamente pues mal en nuestro país. Yo creo que hay gente que está viendo todo esto, pero también hay una parte, hay otra parte, otro segmento de la población, que obviamente al que le está llegando su cheque, que también eso es un engaño, porque a los adultos mayores el presidente les dice, les vamos a dar 2,800 pesos bimensuales. Antes se les daban 1,400 pesos mensuales, es decir, exactamente lo mismo. Pero bueno, hay un sector de la población a las que se le está entregando un apoyo, a los adultos mayores. Hay otro sector de la población que no recibían antes ningún tipo de apoyo, que son aquellos que no, ni estudian ni trabajan. A los estudiantes, por ejemplo, que antes el apoyo, había un programa de apoyo que se le daba a los padres de familia, ese recurso porque era para uniformes, etcétera, etcétera, pues ahora se les entrega directamente el apoyo a los jóvenes. Obviamente lo que menos lo utilizan pues es para útiles escolares, digo, no puedo generalizar, pero pues aparentemente, entonces ese sector que dice, bueno, sí, el gobierno me está ayudando.
¿sí? Pero no ven más allá, no ven todo lo que está sucediendo verdaderamente o hacia dónde nos puede llevar con estas decisiones que están tomando el gobierno. Ahora sí que en este caso me voy a referir al gobierno federal. Y otro caso muy interesante, el tema de los fideicomisos. Ahora que se desaparecieron todos estos fondos, hay que decirlo porque a veces no sabemos qué son fideicomisos. Estos fondos que existían, 109 fondos que existían para temas muy específicos, como para apoyar a la ciencia, apoyar a la investigación, al deporte, apoyar, en este caso, a los de alto rendimiento, para apoyar a los artistas, o sea, es decir, para el arte, para el cine, para apoyar a las víctimas de derechos humanos, para apoyar a las víctimas, a los que son periodistas que han sido víctimas también de violaciones de derechos humanos, para las becas del CONACYT, para el CICESE, para la investigación, para aquí en Baja California, Colegio de la Frontera Norte, entre otros. Pues obviamente hay un sector ahí muy importante que tenía acceso a estos recursos, a estos fondos para el desarrollo de sus actividades. Desaparece este fondo, obviamente todos ellos se quedan sin el apoyo, aparentemente dice el gobierno, es que los vamos a entregar directamente, y es un engaño, porque los fideicomisos los maneja el propio gobierno, no los maneja un particular, y con el argumento de que hay corrupción y con el argumento de que se lo estaban robando, que yo creo que pues ellos mismos, porque ellos mismos lo manejan, los han desaparecido. Entonces yo te voy a decir, las reuniones que nosotros tuvimos con estos sectores, el comentario generalizado fue, yo voté por López Obrador, le di mi confianza y estoy totalmente decepcionado. Yo creo, digo, igual política a veces no sabemos, que el próximo año va a haber un cambio en cómo la gente va a ir a votar. Y yo creo que sí es posible que le quiten la mayoría calificada al partido en el gobierno en la Cámara de los Diputados. Yo creo que sí pudiera darse. No sé si alcance como para ganar gubernaturas, las alcaldías, los congresos locales, pero yo creo que por lo menos en el Congreso Federal sí va a haber una modificación de cómo quedará estructurado, y creo que sí es importante porque dará este contrapeso que se requiere por parte del Poder Legislativo, pero también hay que decirlo, las organizaciones civiles también se están ya reuniendo, se están organizando. ¿Por qué? Porque así como desaparecieron estancias infantiles y todos esos 109 fondos, entre ellos los braceros, exbraceros, por ejemplo, el Fonden, el Fortasec, otros, ¿qué es lo que va a suceder? Las organizaciones civiles también que hacen un trabajo voluntario, un trabajo que le corresponde hacer al gobierno, que no lo está haciendo, también se les retiró cualquier tipo de apoyo. Y un ejemplo que tenemos aquí en Baja California son precisamente las casas de migrantes, que había o hay, pues muy pocas ya, varias organizaciones que atendían migrantes, que somos un estado que recibimos migrantes. ¿Y qué es lo que está pasando? Se les quita todo tipo de apoyo, empiezan a cerrar y pues obviamente el gobierno no los atiende. Entonces, las organizaciones civiles y pues por supuesto el sector productivo que está siendo muy lastimado, donde no hay incentivos, donde no se les escucha, donde no se les apoya y que finalmente no han entendido este gobierno que son los que generan empleo. Si no tienes empleo en un país, pues realmente nunca te va a alcanzar la canasta para poder seguir repartiendo a través de tus programas sociales despensa. La gente va a llegar al momento que sí, a lo mejor le puedo apoyar una despensa, pero la gente requiere empleo, poderse desarrollar. Usted comenta algo muy interesante, poderse desarrollar, no nada más a través del asistencialismo, que a final de cuentas no genera nada para el aparato productivo nacional y sobre todo que esto no aporta para nada en el PIB y por lo tanto simplemente es dinero que ahí se va, es un gasto corriente como se le conoce en finanzas públicas. Bien, una pregunta que tal vez no va mucho con el tema, pero que nos pidieron que nuestras compañeras que se la preguntáramos. ¿Cómo ve usted la paridad de género en el 2021 y 2024? Obviamente ya existe la ley, etcétera, pero ¿cómo ve usted a ese sector femenino que está saliendo? ¿Tendrán más oportunidad las mujeres para ganar elecciones? Porque usted es un ejemplo de eso. Pero ¿habrá más mujeres? ¿Cómo será la sociedad en ese aspecto? ¿Las aceptará más? Porque es una realidad muy diferente de Baja California a, por ejemplo, el sur de la República, en referencia. Bueno, pues precisamente a partir de esas diferencias, desde el 2002 que se hizo la primera ley, la primera modificación a la ley de instituciones electorales
para reformar precisamente o poner en la ley lo que son las cuotas de género. En aquel tiempo se dio el 70-30 en los cargos de elección popular para los congresos, para el Congreso Federal. Pues obviamente empieza a haber vemos, ¿no? Cómo se van dando estos movimientos, ¿no? De apoyo, etcétera. Sin embargo, pues ahorita, ya en este momento podemos decir que la ley ya establece el 50-50 para lo que son cargos de elección popular, pues ya prácticamente en todos los niveles, ¿no? También hace pues, algunos meses hicimos reformas ya en la Constitución en donde se establecía la paridad en todo, menos en gubernaturas y en presidencia de la República, pero sí, por ejemplo, en los cargos que tienen que ver con la administración pública federal, estatal, municipal y en los organismos autónomos, y pues es donde hemos visto que poco a poco las mujeres, o sea, han estado dando estos espacios para las mujeres. Pues obviamente implica un gran reto, porque la mujer, yo siempre, y cuando me toca dar pláticas con mujeres, siempre les digo, pues obviamente ahorita es una gran oportunidad. Lo que sí sería muy desafortunado es que se les diera únicamente un cargo sin tener la capacidad únicamente por ser mujer. Obviamente, ¿qué nos cuesta? Pues sí nos cuesta un poquito más de trabajo porque tenemos por naturaleza, ¿no? Otras funciones, quien elige ser mamá o casarse, etcétera, obviamente quien lo elija, pero pues así hemos sido culturalmente, ¿no? De manera natural. Sin embargo, ahorita los espacios están abiertos. Creo que poco a poco las mujeres han estado, yo veo, y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Como hay capacitaciones, y qué bueno. Yo creo que pues ahora sí que está la mesa puesta para que las mujeres participen. Y sí es interesante, yo creo que la ciudadanía cada vez está más familiarizado con este tema y está más abierto a esta posibilidad. Digo, hay comparativos que lo hacen entre los hombres y las mujeres, que si son más honestas, si no son más honestas. Yo creo que la honestidad no tiene nada que ver con el género, yo creo que tiene que ver más bien con la persona, con el ser humano. Sin embargo, pues hemos visto buenos ejemplos de desarrollo de mujeres y pues yo creo que las condiciones que se van a dar para el próximo año 2021-2024 es precisamente para que exista esta apertura. Ahorita el INE acaba de emitir un acuerdo que está, si bien es cierto, bueno, pues hay muchos argumentos, ¿no? El Senado de la República dijo que estaba prácticamente legislando, lo cual no lo es. Sin embargo, sí es un acuerdo donde el INE se mete en la vida de los partidos políticos y que sí creo yo que sí, como que se excedió en sus funciones, sí, pero esto pues se ha hecho únicamente con la finalidad de garantizar la participación de la mujer, en donde dice que algunas candidaturas, por lo menos 7 candidaturas para el próximo año a gobernadoras, tienen que ser mujeres. Entonces, pues obviamente aquí sí mete a lo mejor en un aprieto a los partidos políticos, pero ahorita se están dando las cosas, ¿no? Entonces, vamos a esperar la resolución. Obviamente, ¿esto qué va a implicar? Que haya más mujeres buscando un cargo de esta naturaleza, independientemente de lo que ya esté sucediendo en las alcaldías y en los congresos locales y federales. Esta paridad de género da oportunidad a las mujeres para poder, obviamente, ejercer el poder y, sobre todo, poder dar ese toque femenino a la hora de realizar políticas públicas y a la hora de poder defender a sus hermanas mujeres. Ahora, hay otro sector de la población muy interesante que es la generación Z. La generación Z es esa generación que puede ser muy molesta porque saben usar muy bien el TikTok y uno que ya no es Z, no sabe usarlo mucho. La generación Z ya es mayor de edad. La generación Z piensa diferente a los millennials. La generación Z viene con todo. Entonces, ¿cuál cree usted que va a ser el papel de la generación Z en las próximas elecciones? Miren, no estoy segura si a la generación Z le interese ir a votar, porque hemos visto cómo en las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, pues no hemos quizá logrado, quienes estamos ahí, logrado entusiasmar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que vayan verdaderamente a votar. La cuestión ahorita con esta generación es que tienen acceso a todas las herramientas, tienen acceso a toda la información. No siempre será la información correcta, podría decirlo yo, para mí o para ti, quizá para otros sí, pero tienen toda la información. A ellos les tocó nacer en una generación donde tienen prácticamente todo al alcance de su mano. Entonces,
¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues obviamente hay que buscar la forma de cómo llegar con ellos, de cómo que conozcan primero también la historia, ¿no? Que conozcan lo que sucedía antes. A lo mejor ahorita las decisiones que está tomando este gobierno se les puede ser muy atractivas, pero lo que no saben es que las decisiones que está tomando este gobierno son las que se tomaban en los 60s y 70s, en los gobiernos de antes. O sea, no hay nada nuevo, es un retroceso. Sin embargo, creo que pues tenemos un gran reto los que estamos en esto para poder lograr llegarles, que el poder despertar su interés para que conozcan lo que está pasando en el país, lo que puede llegar a pasar en el país o en su estado y que finalmente pues elijan sí ir a votar, ¿no? Esta generación pues viene vitaminada con ciertas herramientas, con ciertas ideas, etcétera. Y ahora esta misma generación se está inclinando mucho por las balanzas de corte progresista. Eso es algo que se ve, es algo que los TikTokers comunistas o neosocialistas abundan, y eso es algo muy extraño. Se hacen llamar camaradas. Y esta misma generación, bueno, una idea para poder atraerlos sería hacer una rifa en las elecciones. Bueno, quién sabe, ¿no? Yo no sé mucho de la materia, pero sí, por ejemplo, vas a ir a votar, pues tienes derecho a un boleto y pues, puedes rifarte un carro. Así le hacen en algunos países. Algo que a muchas personas les incomoda, les causa preocupación es el bolsillo. Entonces, ustedes, si por ejemplo, si Morena llega a perder la mayoría en la Cámara Baja, ¿cuáles creen que serían las reversas que meterían al inicio una oposición fuerte? Pues mira, uno de los temas, obviamente, en los que nosotros nos hemos pronunciado es en contra del aumento de los impuestos. Curiosamente, ahora en esta ley de ingresos que se acaba de discutir tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pues venían impuestos, ahora sí que aumentan los impuestos, por ejemplo, para el Internet, que ahorita sabemos que todo el mundo estamos en el Internet. Los niños están tomando clases en el Internet, por ejemplo. Con Internet, pues obviamente le suben los impuestos, es un cobro adicional. Obviamente, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Tener más recaudación para el propósito que ya sabemos que son las elecciones del 2021, pues como la desaparición del fideicomiso. El pretexto primero fue la corrupción, después fue que todo ese recurso se iba a vacunas del COVID. El presupuesto de egresos se aprobó ayer, no viene un peso para vacunas del COVID, contra el COVID. O sea, no hay, o sea, eso no es cierto. Y obviamente, pues yo creo que si Cámara de Diputados lograra tener esto, pues iría en la búsqueda de pues, hacer una revisión precisamente del paquete fiscal, pero además, hay que decirlo, ahorita a los estados y municipios les está llegando un recorte presupuestal terrible sin darse cuenta, o bueno, finalmente los que son de Morena pues se dejan, ¿no? Pero la afectación es directamente al ciudadano, porque el municipio es la autoridad más cercana al ciudadano, es el que provee los servicios públicos indispensables. Sin embargo, ¿qué es seguridad? Ahora sí que es la seguridad pública, son los servicios públicos básicos, que es la recolección de la basura, la limpieza, las lámparas, etcétera. Y en estos rubros, pues hay recorte presupuestal y obviamente les afecta, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tendría que hacer una revisión en este sentido, obviamente buscar el incentivar más a las pequeñas y medianas empresas, porque también desapareció desde el año pasado este instituto que era precisamente que promovía a los emprendedores. Ya no hay dinero para promoverle ¿Emprendedurismo? Bueno, para motivar el que sean emprendedores los jóvenes. Y bueno, pues obviamente pues tendríamos que buscar el cambiar todo ese tipo de políticas públicas, ¿no? Regresar, yo creo que algo muy importante, regresar al tema medioambiental, que no esté únicamente en el discurso de los diputados o senadores del verde ecologista, que realmente no defienden el tema. Sabemos qué es lo que está sucediendo en el planeta, por ejemplo, y pues entre ese, pues, hay muchos temas. Nosotros ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, propusimos que se hiciera que se diera un apoyo primero, un apoyo, ingreso básico universal a las personas directas que están quedándose sin empleo, pero también a aquellas pequeñas empresas
para que pues finalmente no tuvieran que cerrar sus puertas como muchas de ellas lo hicieron. Obviamente no escucharon, no aceptaron, porque es más fácil tener a un mercado, a un padrón y mantener un padrón y seguirlos apoyando de manera directa. Ese populismo que usted habla, pues es algo muy preocupante y si quieren, por ejemplo, ver el resultado de unas políticas económicas nefastas, pues simplemente hay que ver a Argentina, que tomó el mismo camino en la época de Gustavo Perón, y podemos replicarlo con los Kirchner y podemos pensar que Macri logró una salvación para ese país, pero al final no fue verdad. Entonces, si ustedes quieren ver cómo puede ser México bajo la 4T durante muchos años, pues podemos checar a Argentina y ahí es un spoiler básicamente. Venezuela. Venezuela, Argentina, Venezuela, Cuba y ya después a ver qué pasa, ¿no? Algo muy interesante es que si analizamos los libros de Márquez, es que están padres, pero es como los libros de ciencia ficción. Al principio se plantea el socialismo, que la destrucción de la propiedad privada y lo que sucede en algunos lugares. Pero después Marx propone un gran almacén y eliminar el Estado, porque se crea un hombre nuevo y ese hombre nuevo no tiene esa necesidad de tener un gobierno que le diga qué hacer porque él ya es autosuficiente y ese hombre nuevo lleva las cosas a un gran almacén y por ejemplo si yo me dedico a hacer clavos, a fabricar clavos, voy con usted a ese gran almacén y usted que tiene ovejas, los intercambio clavos por ovejas y se hace una economía de trueque y ese hombre nuevo piensa colectivamente y bueno, podemos ver que esas personas que tienen esas tendencias de izquierda pues toman lo más conveniente para ellos, pero nunca se esfuerzan por crear ese gran almacén. Entonces, hay contradicciones tanto en el ejercicio del poder como en el ejercicio de la teoría. Bajo esas contradicciones podemos encontrar muchas cosas y esperemos, por supuesto, que se logre quitarle la mayoría y pues más que nada, senadora, le queremos agradecer por estar aquí con nosotros porque hemos aprendido mucho acerca de la ley Olimpia, de su vida en el Parlamento y toda su trayectoria. Además, por supuesto, el tener una figura tan importante aquí demuestra el compromiso que tenemos los jóvenes para poder entender la política y para poder participar en la misma y muchas otras cosas más. ¿Algún mensaje que tenga para los jóvenes de Baja California o quien sea que esté viendo este video? Al contrario, también quiero agradecerte a ti y a tu equipo por la invitación y la oportunidad de platicar un poquito de lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores. Y bueno, yo lo único que me llamó la atención y la verdad sí me cimbraste, ¿no? Cuando me platicas de esta nueva generación, yo creo que lo importante es que obviamente con toda la información, verdaderamente con toda la información a la que tienen acceso los jóvenes, pues verdaderamente revisen qué es lo que quieren y aquí lo importante es la participación, pero sobre todo que podamos lograr que los jóvenes tengan un sentido de pertenencia y de solidaridad con el otro. Esto es bien importante. Vivimos inmersos en un tipo de vida muy metidos en nuestro celular, en nuestras redes, etcétera, y a veces no alcanzamos a ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros, lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestro estado. Y yo creo que hoy más que nunca, a esta generación que le ha tocado nacer en este momento, crecer en este momento, sería muy importante y muy valioso que volvieran a ver al otro y pudieran tenderle la mano. Y qué mejor manera de participar en lo que sea, en un organismo de la sociedad civil, en grupos religiosos, no religiosos, deportivos, etcétera, pero sobre todo el poder darle al otro, pues ahora sí que lo que tú, o sea, con una bendición tienes y sobre todo, pues la participación, ahora sí que en las decisiones de tu país, ¿no? Nuevamente los invitamos a informarse. ¿Cómo se pueden informar? A través de medios certificados, a través de medios que ustedes ven que no tengan cierta tendencia y por supuesto a través de las redes sociales de la senadora que se las vamos a poner aquí abajo. Los videos de los fideicomisos donde Alex y yo nos estábamos viendo, pero ahora lo estábamos viendo acá arriba y todo lo demás pues en la descripción. Los esperamos muy pronto en próximas emisiones, pero antes que nada le vamos a entregar un certificado, un reconocimiento por parte del equipo, donde pues es un pequeño detalle, donde viene debo aprender a hacer esto, donde viene pues la fecha, 12 de noviembre de este año. Póker Político otorga el siguiente reconocimiento a la licenciada Gina Andrea Neos Cruz Planich por su participación en la entrevista a su persona y a su trabajo parlamentario en pro del bien común y en pro de las mujeres mexicanas. Atentamente, Raúl López,
nuestro voz, Carlos Navarro, nuestro publicista, y Juan Moreno, la persona que está hablando. Muchas gracias. Entonces, se lo entregamos. No, pues muchas gracias por tu conducto, por favor, dale las gracias. Y pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de podernos comunicar. No, muchas gracias a usted. Gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.